pues ya adelantó que su partido va a proponer a la Comisión Permanente iniciar la próxima semana los foros de consulta de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Agradezco enormemente a la senadora Mónica Fernández Balboa que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarla. Igualmente, Juan, con mucho gusto de poderte saludar a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Pues para conocer más o menos cómo se va a llevar a cabo esta discusión tan necesaria, tan importante, de una reforma que es necesaria para el país, en el que la discusión involucre a todas las partes, a todos los especialistas, a todos los profesionales y a la ciudadanía en general. Me parece que es un ejercicio pues muy democrático, muy plural. Fíjate que sí, de hecho hay que recordar un poco. Acabo de estar oyendo tu espacio de noticias y has hecho una muy buena cobertura de todos los sucesos que se han generado el día de hoy, iniciando con las propuestas o los planteamientos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a las reformas que podríamos aprobar en el Congreso de la Unión en este periodo, y en ese sentido, exactamente lo que nosotros hemos propuesto a la Comisión Permanente es que se reanuden o que se amplíen la realización de foros parlamentarios para el análisis de varias iniciativas de ley que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero, si tú bien recuerdas. Claro. En mayo, pero hay que hacer hincapié en que en mayo del 2023, desde la Cámara de Diputados, se hicieron conversatorios públicos en las materias precisamente de la reforma al Poder Judicial, que es una de estas que han causado, digamos que más polémica. Y se realizaron muchísimos foros parlamentarios. Tengo entendido que del 19 de febrero del año pasado al 18 de abril del 2024 se realizaron diálogos nacionales entre los que se deliberaron, analizaron, comentaron estos temas precisamente, no solamente de las iniciativas que presentó, el paquete de las 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel, sino de muchas iniciativas más de 50 iniciativas que habían presentado en esos temas todas las fuerzas políticas. En ese sentido, lo que se está planteando ahorita es que se amplíen estos diálogos, es que vuelvan a participar de una forma muy inclusiva, plural, abierta, pues todas las voces, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, expertos, etcétera, y que esto contribuya al estudio y a la difusión y en su caso a la mejora de estas iniciativas con las que hemos estado planteando. ¿Qué sería en esta primera etapa? Sería lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana, que estamos hablando de este programa que es la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas, que tiene que ser, quisiéramos arrancar en el 2025 con este programa. Y el caso de las mujeres, que es alcanzar el apoyo, el programa social de apoyo a más de 1 millón de mujeres de 60 a 64 años de edad, tratando de este apoyo, tratando de reconocer el trabajo de las mujeres. Claro. Ha llegado una mujer presidenta y pues bueno, siempre lo estuvo planteando y queremos que sea de las primeras acciones. Pero además también hacer la reforma a la ley del ISSSTE para poder mejorar las pensiones de las maestras y de los maestros de nuestro país y por supuesto que tratar estos dos temas que han sido muy importantes y polémicos en todo lo que va del año, que la doctora lo planteó en sus recorridos en campaña, como han sido la gran reforma al Poder Judicial y la reforma político-electoral en materia de no reelección de legisladores y de también acotar, en su caso, si eso es lo que se decide en estos foros, en estos planteamientos, el número de legisladores
plurinominales en ambas cámaras. Así es. Entonces, Senadora, nos cae la pausa. Le pido por favor si me la puede aguantar un poquito y regresamos pues para conversar sobre estas importantísimas iniciativas que la gran mayoría me parece que no deberían de tener pues ningún tipo de resistencia, ya que estamos hablando de programas sociales en beneficio de ciudadanos que han sido históricamente olvidados y por supuesto el Poder Judicial. Entonces nos cae la pausa, regreso con usted, senadora, no se vaya. Tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros. Senadora Mónica Fernández Balboa, una disculpa, nos cayó el corte, le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros, pues para hablar de estas reforma a la ley del ISSSTE del 2017, que buscan la no reelección, becas para alumnos de educación básica, apoyos para mujeres de 60, 64 años, pues quién no podría estar de acuerdo con ellos, senadora. pues eso es lo que pensamos. Sí, sí. Eso precisamente, Juan, es lo que pensamos. Estamos tratando de atender al mandato del pasado 2 de junio. La realidad es que tenemos un mandato claro en las urnas, que fue una apuesta porque sigamos trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Y en ese sentido, los programas sociales, tú sabes que han sido fundamentales para nuestro país y por eso nosotros celebramos en principio, estas dos propuestas de programas sociales de la doctora Claudia Sheinbaum, como es en el primer año, en el 2025, pues 1 millón de mujeres de 60 a 64 años y que todos los adolescentes de secundaria, ya que normalmente es de 12 a 15 años de secundaria, que todos puedan tener su beca universal y así poderla ir ampliando a las demás familias que tienen hijos e hijas en educación básica. O sea, bueno, aclaro, uno es el de las mujeres de 60 a 64 años y otra es la beca para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Sí, en escuelas públicas. Así es, y en ese sentido, pues bueno, necesitamos, yo creo que coadyuvar entre todas y entre todos para que esto sea una realidad y podamos seguir llevando este bienestar a las familias mexicanas que lo requieren. Y ahora bien, el tema de la ley del ISSSTE, pues acabamos de pasar una gran polémica, tú lo recuerdas, por la reforma del fondo de pensiones, y pues no queremos quedarnos atrasados en todos los temas que hay. Es una ley del ISSSTE que ¿cuántos años tiene? O sea, realmente ya no está acorde a la situación actual de nuestro país. Está llena de lagunas que no permiten que haya una verdadera justicia social para todas y para todos, y en ese sentido también es este planteamiento de mejorar la pensión de nuestras maestras y nuestros maestros. Así es, 17 años de la reforma a la ley del ISSSTE, y pues ahí están las demandas de maestras y de maestros de educación básica pública, y bueno, para todos los trabajadores del Estado, que pues se busca trabajar en algunas de las peticiones y destacan dentro de ellas pues el aumento del pago de pensiones. Senadora, me parece que es lo mínimo justo que se merecen los trabajadores del Estado, las maestras, los maestros. Con respecto a la no reelección, senadora Fernández Balboa, pues con eso se acabarían algunos cacicazgos dentro del legislativo y le daría movilidad a uno de los poderes de la nación que, bueno, pues a veces se ven sometidos a poderes fácticos que apoyan a algún legislador para que se perpetúe en su escaño o en su curul. No sé usted qué opina. No, por supuesto, tiene toda la razón, pero además va más allá. Esta propuesta de reforma político-electoral, acuérdate que tiene dos temas muy importantes. Uno es la reducción de las plurinominales o lista nacional, como le llaman en el Senado. Esto es un debate, una discusión que tenemos en el país desde hace muchos años en el costo tan grande que significa nada más ni nada menos que tener 200 diputados plurinominales y que son casi 90 también senadores de lista nacional que también son plurinominales. Y en ese sentido, pues no solamente es por un principio de austeridad, sino también
por una representación directa de la ciudadanía. Entonces, esta es una discusión que viene desde mucho tiempo atrás, que no le debe de extrañar a nadie. Creo que hay consensos en la mayoría, al menos son consensos que venimos escuchando desde hace mucho, de que la sociedad está cansada de que haya 200, 250 o 300 legisladores que pues llegan de alguna manera sin dar la cara a la ciudadanía, por decirlo de esa manera. Así es, senadora. La Y escucho. eso por un lado. Y la otra parte, que es el tema de la reelección, pues tú recuerdas que es muy poco el tiempo, de hecho creo que esta es la primera elección tan grande, porque bueno, la primera fue en el 2021, donde se incorpora ya y funciona esta modalidad que habían hecho en las legislaturas anteriores, permitiendo la reelección no solamente de diputados, senadores, sino de alcaldes y diputados locales. Así es. Es en el 21 y pues bueno, no sé cómo fue la discusión cuando hicieron esa aprobación en la Cámara de esta norma, pero pues bueno, sí es algo que hace ruido. ¿Y qué hace ruido? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos siempre con el principio de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Entonces, es un poco un tema que se tiene que llevar al análisis, que por eso estamos pidiendo la Sí. participación, de que se amplíen estos foros de análisis y debate para esto. Yo creo que no debe de ser. Y bueno, si se aprueba en los términos como ha sido planteada en la iniciativa del presidente, pues estaríamos hablando de que entraría en función hasta el 2030. Así es. No ahorita. Entonces, creo que de por sí estos temas son fundamentales para estos diálogos y estos debates donde participen todos los sectores de la sociedad. O sea, necesitamos escuchar a todas y a todos, además de lo que ya se ha escuchado, para que se puedan hacer estas grandes reformas constitucionales y este planteamiento de los foros nacionales y regionales, pues yo creo que es sumamente importante. Sin duda alguna. Sin duda alguna, senadora, y así se espera que se tome por parte de todos los involucrados en estas discusiones y por parte, pues, de todos las bancadas partidistas, a ver si en el bloque opositor ya aprendieron la lección de que andarse negando a todo nada más porque lo presenta a quien consideran su rival político no les abona ni a ellos ni tampoco a la vida pública de nuestro país. Ayer me decía Aurelio Nuño que la reforma política en tiempos de Peña Nieto aprobó lo de la reelección estando ellos en desacuerdo, pero que fue una concesión, digamos, al PAN y al PRD para poder también discutir otros asuntos que les eran importantes. Esperemos que la discusión se dé por parte de los representantes populares representando a quien tienen que representar, que es al pueblo que les dio la curul o les dio el escaño, senadora. Así es, yo creo que eso que acabas de decir es lo fundamental. Los legisladores, el poder legislativo tiene sentido en función de que representas a la sociedad, representas a los hombres y mujeres de todos los estados, de todo el país, y finalmente te tienes que convertir su voz en las cámaras donde pues se hacen las leyes que norman la convivencia entre cada una y cada uno de los mexicanos. Entonces, en ese sentido es como se tendría que elegir. Eso es en lo que estamos pues planteando, eso es lo que estamos coincidiendo plenamente con nuestro presidente y la iniciativa que ha enviado. Y pues bueno, como tú lo sabes, esta gran reforma como tema central en materia judicial. Quiero recordar, porque además ¿Sí? creo que es un muy buen espacio, no estamos hablando de noticias nuevas. Acuérdate que se intentó desde hace 3, 4 años, yo recuerdo que yo era la presidenta del Senado, cuando se intentó y se habló y se hicieron mesas de trabajo muy importantes para poder construir una gran reforma judicial que no, o sea, que sí se hicieron reformas, pero no de la naturaleza
que se había planteado esta gran reforma del Poder Judicial. Sí. Y en ese sentido, pues es muy importante que se hable y que se discuta sobre los mecanismos democráticos de la elección de jueces, de magistrados y ministros, que es lo que a tanto ruido ha hecho, pero también de la integración y del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las reformas en cuanto a la organización del Poder Judicial en materia administrativa y disciplinaria, entre otros. Claro. Hace un rato escuchaba yo algunas declaraciones de algún ministro que lo entrevistaron también ahí a ustedes, cuanto a que si se va a quitar la independencia del Poder Judicial y se va a tratar de someter a los jueces, a los magistrados. Nadie ha hablado de ese tema. Y el mismo ministro Aguilar lo reconoció. Nadie ha hablado de quitar la autonomía y la independencia de estos impartidores de justicia. De lo que se ha hablado es que efectivamente sean impartidores de justicia probos, que sean impartidores de justicia justos, que sean impartidores de justicia profesionales y sin tendencias, y que sean impartidores de justicia que no se quieran pasar en sus facultades y en todos los extremos. Y bueno, y también, seamos realistas, y Juan, perdón que lo diga, pero también, o sea, todos conocemos pues los excesos en cuanto a los presupuestos, que son una barbaridad en cuanto a los costos que nos vale esta cosa del Poder Judicial. Los ¿no? hemos detallado aquí, senadora, ampliamente en varias ocasiones, y sí se busca no restarle autonomía ni independencia al Poder Judicial, sino al contrario, garantizársela, porque la autonomía no solo debe ser de otros poderes de la nación, en este caso el Ejecutivo, sino de poderes fácticos, de los dineros, de otros poderes que no están en el gobierno, y eso es lo que se busca. Ojalá se den las discusiones pues de manera plural y atendiendo el interés soberano del pueblo, y ya muchos en la oposición están diciendo que están de acuerdo en que jueces, ministros, magistrados sean elegidos a través del voto popular. Es algo que además está en la Constitución de nuestro país, desde antes de la del 17, que también lo incluyó. Todo poder dimana del pueblo. Senadora Fernández Balboa, es un placer conversar con usted. En serio que muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Juan, el placer ha sido para mí y te agradezco este espacio porque nos ayuda finalmente a disipar muchas dudas que después tiene pues la ciudadanía en cuanto a las acciones de sus legisladores. Yo te agradezco mucho el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, senadora Mónica Fernández Balboa. Volvemos a conversar, espero que muy pronto. Le mando un abrazo. Gracias, Juan.